La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Autoestima o estima divina. Todos necesitamos amor, aceptación y ánimo. Cuando nos faltan, experimentamos rechazos que solo pueden ser sanados con estima divina. Veremos hoy en Conectados con la Palabra cómo experimentar la opinión que Dios tiene de nosotros. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestra serie de consejería bíblica y este es ya nuestro cuarto programa con el tema de autoestima o estima divina. El primer programa lo hemos titulado Resentimiento o Reconciliación y veíamos cómo salir de la amargura y el resentimiento a través del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. El segundo tema que tratamos lo hemos llamado ansiedad o confianza. Y también en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, allí el Señor nos muestra cómo pasar de la ansiedad a la confianza plena en el Señor. Nuestro tercer tema que vimos en el programa anterior era cómo sanar las heridas del alma. Y en Lucas 7 vimos cómo aquella mujer que entró en casa de Simón el fariseo experimentó el perdón, la paz y la salvación del Señor, y cómo todos podemos sentir que las heridas a lo largo de la vida pueden ser sanadas con la palabra de Dios y la persona de Cristo. Y nuestro cuarto tema lo hemos titulado y lo vamos a desarrollar en este programa, autoestima o estima divina. Y para eso vamos a ver diferentes pasajes de la Biblia, pero antes queremos hablar un poquitito del concepto de la autoestima que tanto se habla en este tiempo y la vamos a contrastar con la estima divina, la estima de Dios, que es la que nos ayuda a poder estar en el lugar correcto. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es la valoración, percepción o juicio, ya sea positivo o negativo, que una persona hace de sí misma en función de evaluación de sus pensamientos, sentimientos o experiencias. Para simplificarlo, la autoestima es un retrato emocional que tenemos de nosotros mismos. Es como si pudiéramos mirarnos a un espejo, pero no para ver nuestro rostro, sino para ver nuestro interior. La opinión que tenemos de nosotros mismos. Y esta puede ser una alta autoestima o una baja autoestima. La alta autoestima son aquellas personas que se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades y en esa alta autoestima muchas veces pecan de soberbias, de intolerantes, y dice Romanos capítulo 12 que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y para pensar en uno mismo con cordura no tenemos otro parámetro que Dios. Pero también hay muchas personas que luchan con su baja autoestima y se sienten inseguras, insatisfechas, son sensibles a cualquier crítica, son como personas que suelo decir con quemaduras de tercer grado en su interior, y esa autoestima baja viene de lo que uno piensa de sí mismo. Ahora, cuando uno habla de la estima divina, y este es el tema que vamos a desarrollar en este tiempo, ya no estamos hablando de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o de la imagen que nosotros tenemos de nuestro propio interior, sino que cuando hablamos de estima divina pensamos en la valoración que Dios tiene de mí a través de Jesucristo. De nuevo, la estima divina es la valoración que Dios tiene de mí a través de Jesucristo. Así que solamente aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador, que han llegado hasta la cruz, que le han pedido perdón por sus pecados y recibiendo a Cristo como Salvador se han convertido en cristianos, son los que pueden experimentar, no solamente escuchar, experimentar la estima divina que sana nuestros rechazos, que nos pone en el equilibrio justo y nos capacita para poder cumplir los propósitos de Dios y tener una vida satisfactoria.
El punto de fondo cuando hablamos de autoestima es la falta de aceptación y el rechazo, que es un problema universal. ¿A qué nos referimos con la falta de aceptación y el rechazo? Bueno, todos nosotros a lo largo de la vida tenemos nuestra propia autoestima, nuestra propia imagen de nosotros mismos. Pero cuando a lo largo de la vida, desde que nacemos, estamos en una familia y comenzamos a experimentar la influencia de nuestros padres, de las personas que nos rodean, de las experiencias de la vida, algunas traumáticas, empezamos a recibir un formato, un retrato emocional de nosotros mismos que en la mayoría de los casos está marcado por el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es cuando uno no se acepta a sí mismo. Rechaza lo que uno es, y uno puede tener rechazos por muchas cosas. Por la parte física que tenemos, por el color de la piel, por nuestro carácter, por nuestro temperamento, por nuestro historial, por un montón de cosas. En realidad hay dos tipos de rechazo. Uno es lo que se llama el rechazo abierto, y que experimenta una persona cuando en la familia escucha frases que lo lastiman y lo terminan convenciendo de que realmente vale la pena ser rechazado. Y es tan dramático esto, porque cuando ese niño se convierte en un adulto y trata de formar una familia, como la única manera que conoce para relacionarse es a través del rechazo, genera continuamente rechazo con su esposa, su esposo, su novia, y se complican todas las relaciones interpersonales. Así que déjame decirte que si estás atrapado en un rechazo, necesitas experimentar la estima divina. ¿Qué frases recibimos en la familia que nos llevan a pensar en este concepto de un rechazo abierto? Por ejemplo, madres que le dicen a sus hijos, no sé para qué te traje al mundo. O por ejemplo, eres un tonto y nunca vas a llegar a nada en la vida. O por ejemplo, tendrías que aprender de tu hermano, lo terrible de las comparaciones. O por ejemplo, siempre vas a ser un inútil. En la Biblia, en Génesis capítulo 37, vemos cómo José nace en medio del rechazo de su familia, pero puede experimentar la estima divina. Allí habla de que sus hermanos lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente y llegaron a querer matarlo. Pero también hay un rechazo que ya no es abierto como este y como experimentaba José, sino puede ser un rechazo encubierto. Es una manera más sutil en la cual llegamos a la misma conclusión, porque nos pasan cosas duras en la vida que terminamos pensando que nos pasan porque merecemos eso mismo. La muerte de un padre, de una madre, la sobreprotección, el divorcio, experiencias traumáticas que nos llevan en esta formación de la identidad de la vida a sentir que este rechazo y esta falta de aceptación nos lleva a una autoestima profundamente baja y nos complica todas las relaciones de la vida. Y yo quiero mostrar 3 ejemplos bíblicos de cómo la voz del sistema, la voz del pasado y la voz de los otros son voces que escuchamos para llegar a esta autoestima y a este rechazo tan destructivo. Y cómo finalmente estos 3 personajes que voy a mostrarles en la Biblia, con 3 pasajes específicos, pudieron salir del rechazo escuchando la voz de Dios y la estima divina. Y seguramente nos vamos a sentir profundamente identificados. Vamos a la primera voz que forma nuestra identidad equivocada y rechazada, la voz del sistema, y lo vamos a ver en la experiencia del apóstol Pablo. Pablo escribe en Gálatas capítulo 1, voy a invitarte a que busques en tu Biblia, vamos a leer algunos versículos solamente, vamos a ser breves porque tenemos que llegar a 3 relatos en todo el tiempo. Gálatas capítulo 1, versículo 13, Pablo habla de cómo fue formada su vida y dice: porque yo había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones que mis propios padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Habla de cómo el sistema lo había formado de una manera particular. Sabés que en Hechos capítulo 2, en uno de los 3 relatos de su conversión, en un auditorio profundamente judío, Saulo habla de que había sido nacido en Tarso y formado como un fariseo. Y sabés que la voz del sistema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la voz del sistema? Cómo nosotros somos bombardeados
para tener una propia identidad y cómo logramos parámetros falsos de aceptación a través del sistema. ¿Y qué es el sistema? Los medios masivos de comunicación, las tendencias, las modas, las redes sociales, todo lo que bombardea nuestra mente para lograr aceptación sobre parámetros falsos. El primer parámetro falso que tenía Saulo, de acuerdo a lo que relata en Hechos 22 y Gálatas 1, es la influencia secularista del sistema. Él estaba en Tarso, había nacido en Tarso en su niñez. Tarso era una floreciente ciudad comercial del 4 después de Cristo. Tenía una buena posición económica, así que él recibía, como todos, la influencia de acuerdo a lo que tenemos, somos aceptados. La influencia de por lo que tengo, puedo ser aceptado. Y ese es el problema. Y por eso muchos de nosotros creemos que porque tenemos tal marca de ropa o tal marca de zapatilla o tal carro o automóvil, entonces la sociedad nos va a aceptar. Y esto es falso. Pero en realidad somos empujados a eso. Y solamente nos aceptamos cuando logramos esas cosas. Y si no las tenemos, nos sentimos menos. Lucas capítulo 12, Cristo rompe completamente ese concepto y dice en el versículo 15 al 32 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y finalmente dice acerca de aquel que acumuló tanta riqueza: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué manera el sistema también le dio parámetros falsos de aceptación? No solamente la influencia de lo que tenía, del tener, sino la influencia de pertenecer a algún grupo, familia o tribu urbana para lograr aceptación. El gran problema de los adolescentes, que por no ser rechazados son empujados por modas, costumbres, consumo de drogas, delincuencia, y son parte de un grupo para sentirse aceptados, aunque toman inconductas que les arruinan la vida. Bueno, el grupo al cual lograba aceptación Pablo era el grupo de los fariseos. En Filipenses habla de que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Todo esto yo lo nombro y para muchos de nosotros no tiene ningún valor, pero sí para un fariseo. Él pertenecía a ese grupo selecto que había aplastado la fe de Jerusalén con 613 preceptos de la ley. Así que él había sido criado como un fariseo y pensaba que si pertenecía a eso, era de hebreo de hebreos y de la tribu de Benjamín, entonces lo podían aceptar. Y algunos de nosotros, porque no pertenecimos a la familia que quisiéramos o porque no pertenecemos a un grupo selecto, nos sentimos rechazados. ¿Qué más hace el sistema? Aceptación por lo que tenés, aceptación por el grupo donde perteneces, pero finalmente aceptación por lo que hacemos. Como fariseo había hecho todo lo posible para lograr la aceptación de Dios, pero cuando está en el camino a Damasco se da cuenta que estaba en contra de Dios. Miren, para que ustedes entiendan cómo era criado un fariseo. A los 5 años comenzaba a leer la Escritura. A los 6 iba a un rabino vecino. A los 10 los instruían en la ley oral. A los 13 lo conformaban como hijo de la ley. A los 16 le enviaban a Jerusalén para ser educado por un rabino, en este caso Gamaliel. Así que él sentía que por todo lo que había hecho debería ser aceptado. Saben que cuando Cristo ya lo encuentra en el camino a Damasco y cambia su vida, termina pensando totalmente lo contrario. 40 años de fariseísmo perdidos. Y dice en 1 Corintios 9:27 que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que siendo heraldo aplaudido por otros, no logre la aprobación de Dios, venga a ser reprobado. Ya entendía que no iba a ser aceptado por lo que hacía, sino por cómo podía honrar a Dios. Así Saulo se formó por un patrón de aceptación falso que le decía: sos aceptado si tenés, si perteneces y si haces lo que la gente y el sistema te pide. Pero saben, la Biblia nos dice que no nos tenemos que conformar al sistema. En Romanos capítulo 12 y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, el mensaje es directo: no os conforméis a este mundo. Para hablar en términos de los adolescentes, no se dejen formatear por el patrón de aceptación del mundo. Pero hay una segunda voz, ya no la voz del sistema en el mismo Pablo, sino la voz del pasado. Y aquí hay otro personaje bíblico que es Moisés. Ya dejamos el patrón falso de aceptación por el sistema y ahora hablamos de otra voz, ya no la voz del sistema, sino la voz
del pasado. Y en los muchos pasajes de la Biblia, donde encontramos cómo fue la vida y la experiencia de Moisés, en Hechos capítulo 7, en aquel magistral discurso de Esteban antes de convertirse en el primer mártir del cristianismo. En Hechos capítulo 7 dice la Biblia en el versículo 35, a este Moisés, a que habían rechazado, literalmente, estamos hablando de rechazo, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este que había sido rechazado, Dios lo envió como gobernante y libertador. ¿Qué le parece? ¿Qué tenemos aquí? La segunda gran voz, la voz del pasado. ¿Cuál era el problema de este hombre? Había matado al egipcio, había querido ocupar el lugar de Dios, había estado 40 años pensando que su pasado lo había condenado, hasta que en el monte de Horeb, monte de Dios, la zarza comenzó a arder y fue llamado para no escuchar más la voz del pasado, sino la voz de Dios. Si tienen tiempo, lean Éxodo capítulo 2 y 3 y capítulo 4, y allí van a ver una y otra vez los muros y los peros que levanta Moisés pensando en el pasado. Y en uno dice claramente, ¿y quién soy yo? No me oirán ni me creerán. Está pensando en el pasado, en la manera que reaccionaban ellos, y lo inmovilizaba y no podía obedecer a Dios. Muchos de nosotros estamos así. El pasado nos congela nuestras parejas, nuestros matrimonios. Pensamos que nunca vamos a poder ser felices, que siempre arruinamos las relaciones. Nos saludan como siervos, pensamos que somos indignos, que nunca vamos a poder. Recuerdo una mujer que llegó hace muchos años al consultorio espiritual y llegó de tardecita diciéndome, hace mucho tiempo que lucho para venir. Mi esposo me dijo, no vengas. ¿Para qué? Pero no puedo más. Saben, yo vengo del norte. Y cuando llegué, cuando era niña, en mi casa viví un abuso de un familiar con la complicidad de mis padres. Toda la vida sentí que era indigna. Cada vez que me invitan para servir a Dios, siento que lo único que puedo hacer es preparar la leche para los chicos. No puedo enseñar un texto ni decir nada porque me siento tan culpable por mi pasado. Y yo le dije, querida mía, la sangre de Cristo limpia tu conciencia de obras muertas. Hebreos 9:14, deja el pasado y escucha la estima divina. ¿Saben? La voz del pasado nos ha disminuido como a Moisés. Pero aquí en Hechos capítulo 7, versículos 35 al 38, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, Dios lo envió como libertador. ¿Sabes? Este versículo me da la idea del dedo de Dios. Sí, el dedo de Dios. Es como si Dios en este pasaje nos diría, miren, se los estoy señalando a este Moisés, que fue rechazado por el pueblo, que 40 años pensó que nunca iba a poder ser aceptado para cumplir los propósitos de Dios. A este, se los estoy señalando con el dedo divino, a este, Dios le ha convertido como libertador. Y esta es la bendición de la estima divina, la opinión de Dios. Esto es la estima divina. No busques aceptación en voces humanas. No busques aceptación en un sistema que te engaña. Escucha a Dios, que dice que somos su especial tesoro, que nos ama incondicionalmente, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, que restaura nuestra vida, que perdona nuestros pecados, que limpia nuestra conciencia de obras muertas y que puede borrar completamente el pasado para decir como Pablo en Romanos capítulo 8, ninguna condenación. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes? Saulo de Tarso en el camino a Damasco se desprendió de la voz del sistema y pudo seguir a Cristo. Su vida fue grandemente utilizada. Moisés estuvo 40 años escuchando el pasado hasta que Dios se le apareció en la zarza. Pero hay una tercera voz que nos lleva al rechazo, a una imagen pobre de nosotros mismos. Hay un tercer patrón falso. Ya no es la voz del pasado, ya no es la voz del sistema, ahora es la voz de los otros. Y en esto estamos en la experiencia
de un profeta menor, de otro hombre de la Biblia tiene la virtud para mostrarnos todas nuestras vivencias, replicadas en muchas personas de la Biblia. Y este personaje, Amós, en capítulo 7, versículo 10, podés buscarlo en tu Biblia o en tu dispositivo móvil, dice la Biblia así: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías, y dijo Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, en Israel, porque es santuario del rey y capital del reino. La voz de los otros, intimidatoria, la voz de Amasías. Y Amós respondió y dijo: No soy profeta, ni soy hijo de profeta. Soy boyero, recojo higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. ¿Sabes? Para la mayoría de nosotros probablemente Amós sea un desconocido. Amós era un criador de ovejas que había nacido en Tecoa. Él rehusó ser llamado como los profetas profesionales porque él era un boyero, un cultivador de sicómoros. Era alguien que tenía las manos manchadas de apretar los higos. No era un hombre culto como Isaías o Daniel, no se vestía bien, no se levantó entre la realeza, escogía higos silvestres, machacaba la fruta, tenía ropas gastadas. Y Dios le dice: ve al reino de Israel y profetízale que viene el juicio de Dios. Y cuando se presenta el sacerdote Amasías, que estaba vestido completamente diferente a Amós, que tenía todo el traje sacerdotal y las joyas, era muy intimidatorio Amasías, ¿verdad? Y sus palabras eran intimidatorias. Cuando lo escuchó le dijo: vete, vidente, a tu tierra de Judá al sur, come tu pan y profetiza, y no vengas al reino del norte. Imagínense si Amós hubiera hecho caso a la voz de Amasías, no hubiera cumplido el propósito de Dios. Era una voz que ironizaba, que menospreciaba, era una voz que lo rechazaba, era una voz que lo hería, era una voz que lo trataba como alguien inferior. Tal vez ha habido voces en tu vida que te han llevado a una pobre imagen de sí, a un profundo rechazo: no servís para nada, sos un inútil, porque no sos como tu hermano, nunca serás nadie. La voz de los otros llevan a pensar: todo lo que dicen los otros de mí es verdad. Así que como ellos me rechazan, yo me rechazo, y entro en una cárcel de inseguridad, de inutilidad, de miedo a la exposición. La voz de los otros nos atrapa en la cárcel de la comparación, nos paraliza, y entonces necesitamos dejar de escuchar la voz de los otros y escuchar la voz de Dios. Esto es lo que hizo Amós. Le dijo: mira, Dios me sacó de en medio del ganado y me dijo: ve y profetiza, y en su nombre vengo. Y sabes, así como Dios lo sacó de en medio del ganado, Dios te tiene que sacar del lugar donde el rechazo, con la voz de los otros, la voz del sistema o la voz del pasado, ha traído un rechazo y una pobre imagen de ti mismo. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu autoestima? Tal vez sientas que no puedes aceptarte. Bueno, tienes que escuchar la estima divina. No escuches más a las personas, al sistema que te ha atrapado en pecado. No escuches más al pasado que te ha paralizado. Llegó la hora de escuchar a Dios. Y quiero contarte cómo estos tres personajes, Pablo, Saulo de Tarso, Moisés y Amós, escucharon a Dios, escucharon la estima divina, se sobrepusieron y fueron grandemente utilizados por Dios. La opinión de Dios nos cambia la identidad, la estima divina nos cambia la manera de pensar y vivir. La única voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Miren a Saulo, rompió el retrato del sistema cuando escuchó la voz de Dios, que lo llamaba en Hechos capítulo 9. 40 años de fariseísmos escuchando el sistema. ¿Cuánto hace que escuchas el sistema que te lleva a pecar, a traicionar a Dios, a vivir una vida con adicciones? Deja de escuchar al sistema y escucha a Cristo que te puede hacer libre. Moisés rompió el retrato del fracaso
que lo había confinado 40 años en el desierto, cuando Dios le habló en la zarza y le dijo: yo soy, es el que te llama y te envía. Y allí fue, y todos conocemos la historia del libertador que Esteban habla en Hechos 7. Tenés que escuchar la voz de Dios. No escuches más los fracasos. Cristo puede tomar tu vida y utilizarte grandemente. Amós se sobrepuso a la mentira de Amasías, los otros: no soy profeta. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve. Escuchó la estima divina y fue grandemente utilizado por Dios. Quiero decirte rápidamente, solo te nombro un decálogo de la estima divina. Somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Pertenezco a la familia de Dios, Juan 1:12. Soy exitoso en Cristo, Filipenses 4:3. Me perdona y me ama, 1 Juan 1:9. Juan 3:16. Somos su especial tesoro, Malaquías 3:17. Nos valora y honra para que participemos en sus proyectos, Efesios 2:10. Completa su obra en mí, Filipenses 1:6. Pone atención para crearme, Salmo 139. Soy útil para Dios, Filemón 11. Me prepara el mejor lugar, Juan capítulo 14. Pregunta para terminar: ¿en qué área de mi vida necesito la estima divina? ¿Sabes que me acuerdo de aquella mujer que entró en casa de Simón? El pasado, el sistema y los otros habían hecho un rechazo profundo en su vida, pero ella escuchó la estima divina. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Lucas capítulo 7. Y esto es lo que tenemos que hacer hoy, al buscar la presencia del Señor. Los que somos de Cristo y sentimos que todavía luchamos con el pasado, con la voz de los otros, con el sistema, vengamos a los pies de Jesús, escuchemos su voz, rompamos estos retratos falsos, destructivos que ha hecho Satanás, y tomemos el retrato de Dios, la estima divina. Pero si me está escuchando un querido joven, señorita, amigo, amiga, que al escuchar todo esto dice: yo necesito el perdón de Dios, yo necesito el abrazo de Dios, quiero invitarte a que corras como aquella mujer que llegó a la casa de Simón, a los pies de Jesús. Abras tu corazón, le pidas perdón por tus pecados y des el primer paso para sentir la estima y la valoración divina, que es experimentar el perdón de todos tus pecados. Allí donde estás, puedes hacerlo con una oración de fe, desde lo profundo de tu corazón. Yo te voy a ayudar a hacer la oración que yo voy a hacer ahora. Repetila con fe al Señor y recibí su perdón. Decile así: Señor Jesús, en este tiempo reconozco que soy pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón, me perdones, me limpies y me llenes de tu aceptación. Oh Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.